Hermanos, Mateo 1, del versículo 18 al 25. Por si acaso, voy a leer la nueva versión internacional, la NBI, para que no vean ahí una discrepancia. Si es que la pueden buscar quizá en esa versión. Creo que está, ¿o no? Sí, buenísimo. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bueno, ciertamente hay algo que no es muy agradable en Navidad, creo yo. Es como parte del imaginario social, ¿no es cierto? Esta idea de quedarse solo en Navidad. Fome, triste. Salvo que uno fuera Kevin McAllister, mi pobre angelito, ¿no es cierto? Que la pasaba súper bien ahí con los ladrones, que una vez estuvo en Nueva York. Claro, pero en general, quedarse solo es algo que uno no querría, ¿no es cierto? Y seguro quizá alguno, pensando en el pobre angelito, quizás fantaseó con eso. Oye, debe ser bacán quedarse solo en Navidad. Claro, suena más o menos interesante, pero al segundo uno pregunta: chute, ¿qué voy a comer? Y ahí como que se nos pasa un poco la gana de quedarnos solos. Bueno, ese es otro problema. La verdad es que, más allá de estas fantasías hollywoodenses, yo creo que estar solo no siempre es necesariamente malo en sí mismo. Sabemos que la soledad es algo que uno a veces necesita. Uno necesita tiempo para reflexionar, tiempo para estar a solas con sus pensamientos, en intimidad con el Señor. Sin duda, tiene algún sentido positivo, pero quiero ir a otro sentido de la soledad, sino que realmente te dejen solo. O sea, el sentirse abandonado, el sentirse de alguna manera desolado, desamparado, abandonado. Y de alguna forma también sentir que por alguna razón uno quisiera tener gente alrededor y no está con nosotros. No sé cuál puede ser la razón. Puede pasarnos cuando por nuestro orgullo quizás nos quedamos solos. Yo sé que esto no es fácil de reconocer. Y tal vez la mayoría de nosotros piensa: claro, eso le pasa a otros. Pero tal vez si fuésemos lo suficientemente honestos, muchas veces nos hemos quedado solos por nuestro orgullo. Muchas veces, solos por nuestro orgullo. También es cierto, hermanos, que podemos nosotros quedarnos solos porque también hay personas que están contra nosotros. Porque hay personas que pueden quizás discriminarnos, que se alejen de nosotros por sus prejuicios y terminamos nosotros en una suerte de ostracismo o un exilio social. Otras veces nosotros podemos quedarnos solos por no cumplir las expectativas que otros tienen de nosotros. O sea, por varios motivos podemos quedarnos solos, podemos estar desamparados, desolados. En esta historia de Navidad, hermanos, esta historia real, verídica, este relato que nos recuerda una vez más el acontecimiento histórico de cómo fue que Jesús se encarnó, cómo Jesús nació entre nosotros. Y en ese sentido la soledad, hermanos, es un tema muy relevante. Y tal vez no nos damos cuenta, y hemos escuchado muchas veces esta historia, que María estaba comprometida, ¿no es cierto? Y mientras estaba comprometida, entonces se le aparece un ángel y le dijo: mira María, va a ocurrir un milagro en ti,
y tú vas a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y claro, es interesante porque este es un milagro bastante único. De hecho, no hay otro milagro como este. Si hay otro, es mentira, ¿ya? Si hay otro, es mentira. Por ahí en el sur le echan la culpa al trauco, ¿no es cierto? Pero todas esas cosas son leyendas. Solamente esta historia, este milagro es real. Es único. Es un milagro único en su especie. Porque cuando uno tiene un milagro del tipo, oye, yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Como que lo contamos y decimos, oye, qué bonito. Y uno como que comparte el milagro y uno se alegra y uno lo cree, ¿no es cierto? Pero cuando tú eres una joven soltera que está comprometida con su novio en el siglo I, en el contexto cultural del Oriente Medio, no creo que usted levante la mano para contar el testimonio, porque es un milagro bastante peculiar. Para que le tomemos un poco el peso a esto. Sociedad súper patriarcal. Esa sociedad de verdad era patriarcal, ahora no. Sino que de verdad el sistema de gobierno, político, social estaba articulado para beneficiar a los hombres. Eso es una sociedad patriarcal. Hoy en día eso ya no ocurre, puede haber machismo. Pero sociedad patriarcal, ahí sí que había. En el siglo I. Y quedar embarazada estando de novia no es un milagro que uno le gustaría compartir. Partamos por el hecho de que nadie más ha tenido este milagro en toda la historia. Entonces, esto, hermanos, era para que María se quedara sola. Lo que le ocurrió a María era para que ella se quedara sola. Era para que se quedara desolada. Y eso me lleva a una primera idea para esta predicación. Que hay decisiones que nos llevan a quedarnos solos. Hay decisiones que nos llevan a quedarnos solos. Porque miren, Dios estaba haciendo algo maravilloso en la vida de María. Pero eso ya de por sí la hacía quedarse sola. Pero ¿saben qué es lo más heavy? Que su novio toma la decisión que la deja aún más sola todavía. O que podría haberla dejado más sola todavía. Quiere abandonarla. Porque nosotros generalmente decimos o alabamos a José. De hecho, el texto lo dice. El texto dice que era un hombre justo. Y claro, porque humanamente él estaba haciendo lo correcto en el contexto cultural. A María la iban a apedrear. Hasta la muerte por haber quedado embarazada antes de casarse. Eso era lo que ocurría en el siglo I en el Oriente Medio. Así que José dice, mejor, para que no la maten a ella, que me echen la culpa a mí, de que yo la obligué, de que yo abusé de ella. Así que yo me arranco, así que protejo la vida de ella, y yo también busco tal vez mi seguridad en otro lugar. Entonces él estaba dispuesto a que lo culparan a él, para que ella pudiese quedar libre, y pudiese de alguna forma vivir en un contexto donde esto era penado con la pena de muerte. Entonces, en este contexto, es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Porque lo que vemos que José hace es humanamente una cosa correcta. Es relativamente justo humanamente. Pero también si miramos más a fondo lo que está ocurriendo en José, la decisión que José toma es en base a su incredulidad. José está haciendo lo correcto como un hombre justo, piadoso, pero a la vez está siendo incrédulo. José no creyó que Dios podía hacer un milagro como este. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han visto las crónicas de Narnia. Si no la ha visto, se ha perdido la mitad de su vida, véala. En el primer libro, El león, la bruja y el ropero, tenemos que estos chicos entran en un mundo, por así decirlo, mágico, al otro lado del ropero. Y la primera que entra en este mundo es la más chiquitita, llamada Lucy, ¿no es cierto? Entonces los hermanos, los más grandes, no le creen. Y se produce una discusión ahí, y viene el dueño de la casa, porque ellos estaban ahí, refugiados de guerra. Este hombre que lo había acogido en su hogar, va a ver qué está pasando. El dueño de casa era un hombre muy inteligente, un profesor universitario. Seguramente C.S. Lewis se sentía identificado con este personaje.
Entonces él escucha este escándalo que estaba en la casa y llama a los niños, a los hermanos mayores, a los grandes, y les dice: oigan, ¿por qué ustedes están discutiendo? No, es que Lucy, la chiquitita, dice que encontró un ropero y que al otro lado del ropero hay un mundo mágico, que hay un fauno y puras cosas raras. Ah, ¿y cuál es el problema? Obviamente ya está mintiendo. Obvio está mintiendo. Y este profesor se agarra la cabeza y dice: ¿qué le enseñan en el colegio a los niños hoy en día? ¿Por qué ustedes dicen que está mintiendo? Porque es ilógico lo que está diciendo. No es lógico lo que Lucy está diciendo. Y él le hace una sola pregunta que descoloca totalmente a la hermana mayor. Él le pregunta: ¿Lucy es mentirosa? ¿Alguna vez ella a ustedes le ha mentido? Tal vez la pregunta que José debió haberse hecho: ¿alguna vez María me mintió? ¿Será que María es una mentirosa? ¿Alguna vez incluso, puesta en una circunstancia compleja y difícil, María mintió? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay un acto de incredulidad también, que hace que José deje a María más sola de lo que estaba. Y otro detalle importante: José también se iba a quedar súper solo. Porque ¿qué es lo que iba a hacer José? Arrancarse. Empezar de nuevo en otro lugar, en otra tierra, con otras personas, con gente que no lo conociera, y se iba a quedar ahí para empezar en una soledad absoluta. Luego tenemos una segunda escena. Tenemos el Deus ex machina de esta historia, que es el momento en el cual Dios interviene y ocurre una intervención inesperada en la vida de José. Esto ocurre, hay una intervención en el momento más inesperado. Como les decía, María estaba destinada a quedarse sola. José a quedarse solo, lejos, en otra tierra, donde nadie lo conociera. Ellos van camino a la soledad y al abandono más absoluto. Pero Dios interviene. Y viene un ángel y le habla en sueño a José y le dice: no temas de recibir a María. Y al fin José cambia el foco. Y aquí es donde está la clave, hermanos, para que José no se quede solo. En que él cambia el foco. Y él ya no está enfocado en las personas, en la discriminación, en la opinión pública, en el juicio social, en los seres humanos, en lo que los hombres o mujeres somos capaces de hacer o decir. José ahora, porque el ángel le habló, es capaz de entender y de ver lo que Dios sí puede hacer. Y esto, querido hermano, yo quisiera que no te vayas sin entender esto. Cuando tú cambias el foco de los seres humanos, somos capaces de hacer y poner el foco en lo que Dios es capaz de hacer. Y ahí cambia nuestra manera de pensar en absoluto. Es como una especie de punto arquimediano, por así decirlo. Cuando Arquímedes dijo en la antigüedad: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Hablando del principio de la palanca. Bueno, hermanos, cuando Dios interviene, tenemos un punto de apoyo en el cual podemos mover el mundo. Podemos mover las cosas más pesadas y absolutas, podemos moverlo todo, en el cual tú puedes hacer palanca sobre tu vida. Deja de enfocarte en lo que tú puedes hacer, cómo tú puedes solucionar las cosas, en lo que alrededor tuyo pueden hacer, en lo que los seres humanos son capaces de realizar, y pon tu foco en lo que el Dios Todopoderoso, que es el creador de los cielos y la tierra, puede hacer. Porque eso hace toda la diferencia. Y José despierta y recibe a María. Pero no sin antes un comentario del narrador, que es lo que dice Mateo. Esto es súper importante. Por ejemplo, en el teatro tenemos la voz en off, ¿no es cierto? Y la voz en off comenta algo ahí. Y siempre la voz en off es súper importante. Si hay una voz en off en la obra de teatro, préstale atención. Es una explicación de lo que está aconteciendo ahí. Préstenle especial atención.
porque quiere decirnos algo importante, porque él está interpretando estos hechos. El narrador interpreta con la iluminación del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, lo que este acontecimiento significa. Y aquí él dice, esto ocurrió para que se cumpliera una profecía muy antigua del profeta Isaías, año 800 a.C. aproximadamente. Y decía, sí, Isaías, una virgen concebirá y dará a luz. Hermano, los antiguos eran antiguos, no tontos, ¿ya? Los antiguos eran antiguos, no tontos. Ellos sabían que las vírgenes no concebían. Esta arrogancia moderna de creer que la gente antigua era como súper tonta. ¿Se han dado cuenta de eso? Ellos sabían muy bien, hermanos, cómo se hacían los bebés. Por algo, José estaba planificando dejarla, porque sabía que eso no fue nada muy... seguramente hubo una relación íntima, en lo que seguramente José especuló. José sabía también lo que los hombres abusadores eran capaces de hacer. Sabía que un soldado romano era capaz de violar a una jovencita judía. José lo sabía perfectamente. Él no era un estúpido. Él sabía perfectamente que una joven judía también desesperada podría mentir como un último recurso para ocultar el hecho de que fue abusada o que tuvo tal vez una relación extramatrimonial. Todo eso lo tenía claro José. Por eso José no pudo creer lo que estaba pasando. Pero Dios intervino. Dios vino, intervino y cambió el foco. Y le mostró no lo que los hombres pueden hacer, sino lo que Dios puede hacer. Y el comentario entonces de este narrador, esta voz en off, por eso se cumplió esta palabra. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán, y uno dice, claro, como el ángel, Jesús. Bueno, Isaías dice, le llamarás Immanuel. Immanuel. De ahí viene la palabra inmanente, para los que les gusta la filosofía. Miren qué bonito. Cuando hablamos, por ejemplo, de la inmanencia de Dios, es que Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. La palabra inmanencia deriva la palabra Immanuel, que es una palabra hebrea muy hermosa que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, ya no van a estar más solos. Eso es lo que les está diciendo, que ya no van a estar más abandonados. No necesitan nunca más estar solos, porque Dios no es un Dios que está sentado cómodamente en un sillón, tomándose una Coca-Cola cósmica, mirando su televisor cósmico, viendo cómo pasa tu vida delante de sus ojos. Voy a cambiar el canal, voy a ver la vida de la Marcela. Pues el Facundo se está portando mal, ya la voy a cambiar. Vamos a ver la vida del Daniel. Otra vez está acostado, ya voy a cambiarla a otro canal. Dios se involucra, hermanos. Él conoce tu dolor, Él conoce tu pena. Dios está contigo cuando nadie más lo está. Dios está contigo cuando tú fracasas. Dios está contigo y conmigo cuando nuevamente pecamos, fallamos, dejamos de cumplir nuestras promesas con el mismo pecado y tropezamos en la misma tendencia. Y Dios está cerca de los quebrantados de espíritu y los humildes de corazón. Dios llora contigo esas lágrimas que nadie más ve en la soledad de la noche. Dios sabe exactamente la pena, el dolor, la amargura y el vacío de tu corazón que estás sintiendo ahora y que le pesa quizá en esta hora. Dios está con nosotros. Dios está contigo, mi hermana. Dios está contigo, mi hermano. Dios está conmigo. Y entonces cierra con esta tercera escena y la final, que Dios nos muestra una familia unida. Una familia unida por la fe. Y por lo que la fe es capaz de hacer. Dios nos provee una comunidad. Dios provee una comunidad unida por la fe. Porque miren la escena, ¿cómo termina la escena? Ustedes lo acaban de leer ahí. La escena termina, este episodio,
con una familia. ¿Se da cuenta cómo inicia? En la soledad, en la desolación, en el abandono. Y esta escena termina en una familia. ¿Para dónde iba esta historia al inicio? A la soledad. María criando un hijo sola. José viviendo en un lugar apartado donde nadie lo conociera, sin redes. Un niño, uno más, criándose en un contexto sumamente tradicional y patriarcal, solo con su mamá. Miren qué cosa nueva. ¿Y sabes qué? Y no era el siglo XXI, es en el siglo I. Entendamos lo que en ese contexto eso significa. Para allá iba esta historia. Pero Dios intervino. Dios intervino y ahora son una familia. ¿Y saben por qué son una familia? No porque firmaron un contrato. No son una familia porque José fue y cumplió su promesa. No son una familia porque ellos supieron valorar en realidad la importancia de la familia como un núcleo fundamental de la sociedad. Nada de eso. No fue eso lo que pasó. ¿Saben lo que pasó? ¿Por qué están juntos como familia en esta escena final? Porque donde hubo fe. Porque hubo fe donde hubo o donde había incredulidad. Y a veces hay familia que es más familia y que está más unida por causa de la fe que por causa de la sangre. Hay familia que es más unida por causa de los lazos de la fe que por causa de los lazos consanguíneos. Cuando experimentamos la intervención de Dios que nos salva y nos rescata en nuestra desolación. Y a mí me encanta, hermanos, la figura de María. Y quiero ser bien claro con esto, porque de repente uno es muy bueno para decir esta frase: somos protestantes. Tenemos que diferenciarnos de los católicos romanos. Y yo creo que una característica, hermanos, es que nosotros deberíamos admirar a María. Porque María es heavy. Es una chica muy joven y qué fe la de esta mujer. ¿Qué fe tuvo ella? Porque el ángel le dijo a ella: vas a quedar embarazada. Imagínense esa frase en una sociedad siglo I, patriarcal. Vas a quedar embarazada, sin estar casada. Y todo lo que eso implicaba. María lo sabía muy bien. ¿Y qué dijo María? El Señor haga conmigo como mejor le plazca. ¡Qué tremenda fe! El Señor haga conmigo como mejor le plazca. Por otro lado, a José le costó un poco más creer. Entonces ahí Dios tuvo que intervenir. Y ahí José también creyó también. Entonces, ¿qué fue lo que lo unió a José y a María? La fe. La fe en la palabra del Señor, en la profecía entregada por el Señor. Es la fe lo que nos permite que esta escena final sea una escena de una familia. Por eso lo digo, queridos, que es maravilloso el mensaje de que Jesús es Immanuel, Dios con nosotros. No te quiero ofender, pero me miro a mí mismo. Miro a los que nosotros aquí formamos parte de esta comunidad de fe y pienso que muy probablemente sea tu caso también. Que todos los que estamos aquí somos unos fracasados en algún sentido. Tal vez destinados a vivir en soledad por nosotros mismos, incapaces de salvarnos. Esta comunidad no está compuesta de personas correctas que son cristianas porque saben tomar buenas decisiones, ¿no es cierto? Eso no es lo que nos hace iglesia. Estamos aquí porque somos tan fracasados que acudimos desesperadamente a Jesucristo y Él tuvo misericordia. Fue la fe en Jesús lo que nos unió. Porque ese es el mensaje de Navidad, que Dios tiene misericordia de los que no la merecen, que Dios tiene compasión de los que no se lo merecen. Estamos aquí porque este es el refugio de los débiles, porque Cristo es el refugio de los débiles, de los inconstantes, de los contradictorios, de los reincidentes, de los fracasados. Ese es el refugio para mí. Y ojalá Cristo también sea el refugio para ti.
Porque ciertamente, hermanos, creemos que Él, o en Él, nuestra soledad se acaba. La más terrible. ¿Sabes cuál es la más terrible de la soledad que se acaba? La de aquí. La del corazón. Sentirse abandonado, desolado, sin esperanza. No hay soledad peor que esa. Y Cristo viene a sanar eso. Y viene a darte un sentido y un propósito. Y con el tiempo a darnos una comunidad, una familia también. O sea, Dios solucionó nuestra soledad de raíz. Porque Él vino personalmente a atender nuestra necesidad. Él vino personalmente a rescatarnos en el pozo donde nos encontrábamos. Él bajó todo el camino hasta el pozo y se ensució con nosotros, por nosotros. Y nos tomó y nos sacó del barro y nos levantó. Por eso creemos en Él. No porque somos buenitos, sino porque si no creíamos en Él, nadie más nos iba a rescatar. ¿Estás tú en esa condición? ¿Sientes tú que nadie más te va a rescatar? Entonces acude a Jesús. Jesús es especialista en ese tipo de personas que se sienten así. Y para entender, hermanos, la importancia de este Emmanuel, de este Dios con nosotros, tenemos que reconocer dos cosas. La primera, que Dios es mucho más santo, mucho más justo de lo que tú estás dispuesto a reconocer, de lo que tú puedes imaginar. Y lo segundo, es que tú eres mucho más pecador de lo que estás dispuesto a reconocer. Así que la brecha es insalvable. No podemos estar con Dios. No podemos tener comunión con Dios. ¿Cómo Dios nos va a rescatar de esa lejanía, esa brecha infinita con Dios? Si Él es mucho más justo de lo que podemos imaginar. Y tú y yo, mucho más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer. ¿Cómo esta brecha puede saltarse? ¿Cómo esta brecha puede salvarse? Jesucristo. ¿Qué significa? Dios salva. Y le llamarán Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y le llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesucristo es un Salvador, hermanos, mucho más misericordioso y perdonador de lo que podríamos jamás llegar a soñar. Jesucristo es un Salvador que nos ama mucho más de lo que podríamos llegar a soñar. Él te ama como nadie más te va a amar. Y en ese amor, Él derrama por ti, que Él muestra por ti, y Él vino a buscarnos. Él sabía que no podíamos saltar esa brecha. Somos mucho más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer ante un Dios mucho más justo de lo que pudiéramos imaginar. ¿Cómo llegar a Él? No tenemos cómo. Pero Él vino a nosotros, Dios con nosotros. Él es un Salvador mucho más misericordioso, mucho más perdonador, mucho más compasivo de lo que podemos llegar a soñar en nuestro sueño más salvaje y loco. Y somos mucho más amados de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y así Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Conociendo nuestro pecado y siendo Él perfecto, santo, porque Jesús es perfecto. Él anduvo ante nosotros, sanó, amó, perdonó, confrontó a aquellos que creían estar bien, se sentían seguros de sí mismos, los confrontó también. Él fue duro, fue claro, fue firme, pero también amoroso, perfecto. Jesús es perfecto. Y en su perfección, Él murió como el más asqueroso de los criminales, colgado sobre la cruz, torturado sobre una cruz, desangrándose sobre una cruz. Y yo lo veo a Él en la cruz y digo, Él murió mi muerte. Él allí murió la muerte que yo debiese haber muerto. Yo merecía morir en esa cruz. Yo tenía que haber estado ahí desangrado. Porque yo soy mucho más pecador de lo que estoy dispuesto a reconocer. Esa cruz era para mí. Pero Él fue a ella en mi lugar. Y Él fue ella también en tu lugar. Si tú crees eso, déjame decirte
que Él allí está en tu lugar. Y que Él, en esa sangre derramada, provee perdón, gracia para ti. Por lo tanto, tu deuda queda saldada. Todos tus horrendos pecados, esos ocultos que nadie conoce, esos lugares oscuros donde anduviste, que nunca, por vergüenza, siquiera te quieres acordar o contarle a alguien. Y Él lo conoce, Él te dio. Y sin embargo, Él murió por ti. Conociendo todo eso, Él pagó la deuda. Ya no tienes más deuda. Y si hoy crees en Cristo de esta forma, que Jesús sobre esa cruz murió por tus pecados, déjame darte una maravillosa noticia. Dios no está airado contigo. Dios no está enojado contigo. Ninguna condenación hay para aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. Jesucristo es un gran y glorioso Salvador. Así que hoy en esta Navidad, ¿en qué te estás afirmando? En esta Navidad, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Sabes por qué? Hoy somos invitados a aferrarnos a Cristo, a Jesús. A aferrarnos con las uñas, con todos. Agarrarnos de Cristo, agarrarlo, tomarlo. Porque Él es la única esperanza que puede proveer un gozo duradero y un propósito genuino para una existencia vacía y sin sentido, que tal vez tú estás llevando ahora. Y si en esta hora lo que yo estoy hablando, solamente para el oído, pero puede llegar a tu corazón, porque déjame decirte algo, lo que yo digo no puede llegar a tu corazón. Mis palabras no pueden llegar a tu corazón. Es el Espíritu Santo el que está llegando. Y si hoy, por lo tanto, estás sintiendo en tu corazón que el Señor está visitándote y te susurra suavemente y en el interior, te amo, no te resistas, porque Él quiere darte un abrazo. Él quiere reconciliarse contigo y Él quiere proveerte perdón. Él quiere limpiarte de toda oscuridad y pobredumbre de corazón y darte una vida nueva. Afírmate de Cristo, aférrate a Cristo, agárrate de Cristo y no te agarres de nada más. Porque tal vez todo este año te has estado agarrando a muchas cosas para sobrevivir. De una persona, de una relación. Nos agarramos tal vez de una causa que nos parece justa, una ideología que parece que puede traer un futuro distinto para todos, como tantas otras ideologías han traído, que prometen de todo y finalmente no cumplen nada. Pero ahí estás, quizás aferrado a una ideología, a la esperanza de una revuelta popular, o tal vez la esperanza de un candidato, a una persona, a una carrera, al éxito laboral, al éxito socioeconómico. Porque cuando por fin tenga esto, mis penas se acabarán. Y lo único que tendrás cuando tenga eso, ese estatus socioeconómico, es que tu vida es aún más vacía. No te aferres a nada de eso. No te aferres a nada de eso. Quiero mostrarle un video que tal vez ustedes conocerán, el especial de Navidad de Charlie Brown. Yo creo que para los que son un poquito más viejitos, puede que lo hayan visto. Música maravillosa, yo lo veía, música maravillosa, siempre ahí con un jazz de fondo maravilloso, ¿cierto? Un jazz espectacular, un pianito, un contrabajo, una batería. Y mientras va ocurriendo la historia de que Charlie Brown quiere averiguar de qué se trata la Navidad. Y ahí está Snoopy, su perro fiel, ¿no es cierto?, siempre acompañándolo. Pero ahí está Charlie Brown, preguntándose de qué trata la Navidad. Y entonces, un pequeño amigo suyo, incluso más pequeño que él, más jovencito que él, que el pequeño Linus, él le dice de qué trata la Navidad. ¿Y quién es Linus? ¿Se han fijado cómo era Linus? ¿Se acuerdan cómo era? Siempre ahí, con el dedito en la boca, siempre agarrado a su mantita. O sea, un niño pequeño, lleno de inseguridades. Es un niño pequeño que todavía quiere aferrarse a su mantita para sentir seguridad de algo. Sentir el aroma de esa mantita y decir, sí,
Todavía estoy seguro. Todavía tengo algo de mi mamá conmigo. Y él nunca suelta su mantita. Tema ahí para un análisis psicológico quizá. Pero él nunca la suelta. Y más encima, cada vez que puede, se pone el dedito en la boca. Sin embargo, siempre parece ser como el más maduro y el más claro en todas estas cosas. Es como la paradoja de esta historia de Charlie Brown. Bien, yo les quiero invitar a que podamos ver esta escena final del especial de Charlie Brown. Y quiero que observen algo con mucha atención. Linus siempre está aferrado a su mantita, pero fíjate que en esta escena tú vas a ver algo interesante. Quiero que tú veas el momento en el cual él la suelta. Seguro, Charlie Brown, yo te puedo decir qué es la Navidad. ¡Luces! Estando reunidos algunos pastores que habían permanecido en el campo cuidando su rebaño por la noche, el ángel del Señor vino a ellos y ellos se asustaron y el ángel les dijo: no teman, hoy les traigo noticias de alegría para todos. Entre ustedes ha nacido en la ciudad lejana de David el Salvador, que es Cristo. Y esta será la señal: hallarán un niño envuelto en pañales en un pesebre. Y pronto estaban con el ángel una multitud que en coro celestial decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y de esto se trata la Navidad. ¿Sí? Entonces él termina leyendo o recitando el texto de Lucas capítulo 2 y se dan, la luz por favor, y se dan cuenta cuando él suelta la mantita, cuando le dice el ángel: no teman. No teman, hoy les traigo noticias de alegría para todos. Y entonces él suelta la manta y con las dos manos empieza a hablar con entusiasmo de la salvación que se reveló en un establo humilde de Belén. Porque el Dios Todopoderoso no viene a irrumpir con certezas. Él viene a caminar con nosotros, para estar a nuestro lado, para agasajarnos con su abrazo. Él es Dios con nosotros. Así es como Dios salva, querido hermano, viniendo a estar con nosotros. No imponiendo certezas, no viniendo a imponer su justicia, no viniendo a imponer su ira justa con la cual Él castiga al malvado y al opresor, que viene a quemarlo y a destruirlo todo. No, hermanos, Él viene sutilmente, humildemente, para caminar con nosotros. Y si tú te fijas en Linus, mientras él está diciendo todo esto con su mantita, cuando el ángel le dice: no temas, él la suelta. Y ese no temas para ti, ¿qué tienes que soltar? ¿Tú a qué te estás aferrando? ¿Te vuelvo a preguntar? ¿A una ideología? ¿A una causa justa? ¿A una relación? ¿A una persona? ¿A tu familia? ¿A tu carrera? ¿A la posibilidad de tener éxito laboral? ¿O la posibilidad de un ascenso socioeconómico? ¿O a un estatus socioeconómico? ¿A qué te estás aferrando? Hoy el Señor está aquí, hermanos, porque Él es Dios con nosotros. Y está allí también contigo, tal vez que estés en casa viendo la transmisión el día de hoy. Y Él te dice: ven a mí, si estás trabajado, si estás cansado, y yo te voy a hacer descansar. Ven a mí y tengamos comunión, porque yo estoy contigo. Y Jesús hoy te hace esta invitación y te la hace a ti, a tu corazón hoy. Y Él extiende sus brazos y te dice: no temas. Hoy hay grandes noticias de alegría para todos. Y hay noticias de gran alegría para ti también. Y te invito a que con este sentir, con estos brazos abiertos que Dios te invita el día de hoy, podamos orar
y tal vez recuperar el verdadero sentido de la Navidad, hermanos. Que ya no estamos solos, que Dios está con nosotros. Te invito a que podamos orar.